Hola, ¿qué tal? Nuevamente, dándoles la bienvenida a todas las personas que están y que van a ver este video. Nuevamente les comento que este video, la idea es básicamente porque muchas personas se han acercado inquietas por el creciente costo o el incremento de los costos de los seguros de gastos médicos mayores, que van año tras año subiendo en prácticamente todas las aseguradoras. No hay vamos, es algo general y es algo que tiene una causa, pues, general también, ¿no? Entonces, si me permiten, déjenme compartirles la presentación que hicimos con muchísimo gusto, porque la idea aquí no es que no haya costos, no podemos evitar los costos, tampoco podemos evitar que la gente tenga que pagar, pero sí podemos ocuparnos para que podamos enfrentar los incrementos en costos de una manera pues mucho más práctica, más realizable y sin impactar nuestras finanzas. Bueno, pues iniciamos. Vamos a platicar sobre el panorama actual de los costos de los seguros médicos, el impacto e incremento en jóvenes y familias, estrategias financieras para enfrentar el aumento de costos y la conservación de la protección médica y la vejez. Por favor, el principal elemento que tenemos que tener mucho cuidado es justamente conservar nuestro seguro médico. Cancelarlo es lo último que podemos permitirnos. Y vamos a platicar primero del panorama actual de los costos de los seguros médicos. Bueno, pues el aumento ha sido constante en los últimos años, sobre todo, y en el último año ha promediado más o menos un 20%. Y dicen, oye, pero ¿por qué si la inflación anda entre el 3, el 4%, 4 y piquito, pues es 5 veces inflación? Pues porque no tiene nada que ver con la inflación general. Obviamente cada producto tiene una inflación diferente. Ahorita vamos a platicar más a detalle. Existe también cambios en la demanda, ha habido una demanda creciente con todo lo que ha acontecido, sobre todo a raíz de la pandemia. Pues hay una demanda creciente de servicios médicos que influye directamente en el costo de los seguros. Avances tecnológicos que llevan el costo hospitalario, impactando los costos de los seguros también, porque obviamente una aseguradora no se puede, como decía bien en la mañana, una aseguradora no se puede quedar al margen de decir, este medicamento o este tratamiento, como es de última tecnología, no te lo puedo cubrir, no pueden darse ese lujo. Y los gastos hospitalarios que han ido también creciendo de manera significativa. Ahora, ¿qué otros elementos impulsan el aumento de los precios? Pues obviamente la población, no conozco a nadie que año con año se haga más joven. Normalmente pasa lo contrario. Pero, ¿por qué es esto? Porque obviamente, para que se den una idea, de cada 10 personas con 70 años o más, 8 tienen eventos que requieren el seguro médico. Es decir, a los 70 años, el 80% de las personas sí lo necesitan. Existe un aumento de enfermedades crónicas. Esto también va elevando los costos y la inflación de los servicios médicos, de la que ya hablamos, que la inflación médica no tiene nada que ver con el índice general de precios, es una inflación a una tasa más alta, generalmente. ¿Por qué? Porque definitivamente van incrementándose los costos tanto de insumos, varios insumos son importados, entonces también el movimiento cambiario también tiene efecto en ello, y pues el uso de mayor tecnología definitivamente va incrementando los costos. Por ejemplo, no es lo mismo cuando una cirugía se hacía con bisturí, 100%, a hoy que inclusive se utiliza un robot llamado Da Vinci. El costo es totalmente diferente. La especialización también. Algunas cifras relevantes. La principal aseguradora en México pagó en el 2024, para que se den una idea, 17,000 millones de pesos en ni más ni menos que 95,000 eventos. Es decir, pagó 47 millones de pesos diarios. Y todavía dicen que los seguros no pagan. Pues aquí tienen una cifra que les muestra totalmente lo contrario. Las principales montos, para que se den una idea también, cuando dicen, es que yo con 1 millón de suma asegurada estoy bien, pues ¿qué tal?
Una alteración de válvula mitral, 21 millones de pesos. Persona de 59 años. Un infarto agudo del miocardio, 19 millones de pesos. Una persona de 68 años. O enfermedades pulmonares, 19 millones de pesos para una persona de 49 años. Puse estos tres ejemplos con diferentes edades para que vean que no necesariamente tiene que ser alguien muy grande para que se enferme con un costo muy alto. De ahí que es importante, no sabemos si nos vamos a enfermar a los 42, 45, 50, 60 o 70. Pero lo importante es que podamos tener un seguro cuando lo necesitamos. Ahora viene el impacto del incremento de los costos en jóvenes y familias. Obviamente los jóvenes dicen, bueno, yo no podría pagar unas primas elevadas, por lo tanto, entonces buscamos, y normalmente lo que hacemos nosotros es buscar unas primas que sean relativamente económicas. Algunas estrategias para ello, ya lo comentaremos más adelante. Las primas altas pueden reducir la cobertura disponible, dejando a los jóvenes con seguro insuficiente. De repente nos llegan y nos dicen, a mí quítame la maternidad, una chica de 20, 20 y tantos años, 30, quítame la maternidad, pero ¿qué creen? Que a los 2 años de eso, esa misma chica probablemente ya se embaraza y ahora sí quiere la maternidad. Entonces existen periodos de espera que tienen que mantenerse. No puede pedir la maternidad una vez que ya está embarazada. Tienen que pasar 10 meses con la cobertura antes de que se puedan embarazar. Ese tipo de cosas son muy importantes y a veces son pequeños ahorros que se malinterpretan. Algunos otros, ponme un deducible muy alto, ponme un deducible muy alto porque lo más probable es que no me va a pasar nada, lo quiero nada más para emergencias. ¿Y qué creen? Que de repente les pueden encontrar algún padecimiento y obviamente eso es una enfermedad y ahí sí el deducible era importante. Entonces, existen también los riesgos en emergencias, la falta de seguro adecuado aumenta los riesgos durante emergencias médicas entre los jóvenes. Ahora, para las familias, pues obviamente modifican su presupuesto para afrontar los crecientes costos de los seguros, impactando sus finanzas. Y el aumento de los seguros limita la capacidad para cubrir otras necesidades del hogar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces dicen, yo mejor quito el seguro. Sí, quito el seguro y si me enfermo, ¿qué va a pasar? Vamos a platicar sobre algunas alternativas. Ahora, riesgos de carecer de cobertura médica. Pues es una vulnerabilidad financiera, no tener seguro aumenta el riesgo de enfrentar gastos médicos catastróficos, sobre todo aquí ubiquen esa palabra, catastróficos que afectan la economía familiar. Acceso limitado a tratamientos. Si no tengo la cobertura médica y la falta de cobertura médica reduce la posibilidad de recibir atención y tratamientos oportunos y adecuados. De repente hay ciertos planes que buscamos y decimos, no, 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 yo no necesito ir a algo muy sofisticado. Con que haya un hospital cerca donde me puedan atender una emergencia. Y si no es una emergencia, y si es una enfermedad y no tienes la posibilidad porque no contrataste la póliza que te cubriera ese tipo de padecimientos, vas a tener un problema. Y el impacto en la calidad de vida. Carecer de un seguro puede afectar negativamente la salud y el bienestar de las personas. Ahora, ¿qué estrategias sugerimos? Y aquí viene el punto por el cual esta plática es esencial. Imagínense el ejemplo de aumento de costo de un seguro médico entre los 40 y que lleguen a los 70 u 80 años de edad. Nada más para que se den una idea, puede llegar a aumentar el costo. Si se quejan de repente que me costó en lugar de 24,000 pesos, me costó 28. Si se están quejando por 4,000 pesos, prepárense y tengo que decirles la verdad y la realidad de las cosas. Y así es esto, y esto va a continuar así. Es que entre los 40 y los 70 años puede aumentar 6 veces el costo que están pagando. Una persona que esté pagando, por ejemplo, aquí abajo, veintitantos mil pesos, puede estar pagando 170,000 pesos a los 70 y más de 200,000
a los 80. Y también, una persona que está pagando 30,000 en otro tipo de plan, pues brinca a 250,000 o puede brincar a más de 300,000 pesos en los 80 años de edad. Entonces, aquí el punto es, no es que digan, ya no voy a poder pagar y mejor me olvido del tema. No, aquí viene por qué es importante la planificación de un ahorro para la salud, ¿ok? Tenemos que crear un fondo de ahorro específico, así como están haciendo su plan de ahorro para el retiro, su plan de ahorro para una casa, su plan de ahorro para viajes. Tenemos que tener un fondo de ahorro para poder pagar esto. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a llegar y lo triste es que lleguemos sin poderlo pagar. Entonces, crear un fondo de ahorro dedicado a proteger gastos médicos inesperados y altos costos de primas. Y la mitigación de gastos inesperados. Ahorrar para la salud nos va a reducir el impacto financiero de emergencias médicas y mejora nuestra salud económica. Vamos a poner un ejemplo de un ahorro para un seguro médico, para seguro médico en el largo plazo. Una persona con 40 años, considerando que requiere poder cubrir una prima anual de 163,300 pesos a los 70, hoy paga veintitantos, pero a los 70 va a tener que pagar 163,000, suponiendo a pesos de hoy. Con un plan de ahorro aportando 1,200 mensuales, se tiene capital suficiente a los 70 para que lo pueda autopagar de ahí al resto de su vida. Pero si eso lo dejamos a los 50 años y quiere pagar 248,000 como prima anual, necesita ahorrar 5,000 pesos mensuales. ¿Se puede hacer? Sí. Obviamente, tenemos también la estrategia de cómo hacerlo. Si en el camino se usa la estrategia de incrementos de deducible, la cantidad ahorrada puede destinarse a este plan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, ¿qué pasa? Mi póliza salía en 26,000 pesos. Me aumenta a 35,000 pesos. Pero esos 35,000 pesos, ese diferencial que me estoy ahorrando al haber aumentado el deducible, yo lo voy ahorrando y lo voy metiendo a este fondo. Y este fondo me va a permitir que en un momento dado pueda pagar primero el deducible alto que ya contraté y después la gran masa para tener el ahorro suficiente y poder enfrentar los aumentos de primas posteriores. Ahora bien, existe también, y aquí viene la parte donde lo podemos complementar, pólizas alternativas. ¿Qué quiere decir con pólizas alternativas? Existen en el mercado pólizas indemnizatorias que pueden ser en complemento a la póliza general. Esas pólizas indemnizatorias te dan, en caso, por ejemplo, una diabetes, te dan una cantidad específica indemnizatoriamente que te va a ayudar a mitigar parte de tu deducible de ese evento. Entonces, esas pólizas indemnizatorias son baratísimas. Esas son muy, muy baratas. Pueden ayudarnos a cubrir esos deducibles o ese extra que no nos cubrió en un momento dado la póliza general. Y también existen pólizas de vida, de seguros de vida, que esa es otra parte también muy importante, que además de estar protegidos en seguro de vida, lo que nos permiten también, tienen de repente coberturas complementarias, como algunas se llaman enfermedades catastróficas o enfermedades en fase terminal, otras se llaman enfermedades graves. Ahí vale la pena también ubicar cuál es el que voy a tener, porque si me cubren una enfermedad grave, aunque no sea catastrófica, tipo un cáncer, y me dan una cantidad, me dan 20,000, 30,000 dólares para enfrentar ese cáncer, pues esos 20,000, 30,000 ya me van a cubrir perfecto mi deducible, por otro lado, y demás. Y estas opciones complementarias, como les digo, brindan protección adicional a costos mucho más accesibles para mayor tranquilidad. Siempre estas pólizas son un complemento, ¿ok? Bueno, y ahora, el uso inteligente de deducibles y coaseguros. Estas son estrategias que podemos utilizar mientras mi póliza no ha brincado, todavía no estoy en los años ya altos
arriba de los 50 y tantos, 60 años, podemos jugar mucho con deducibles y coaseguros. Pero ¿qué podemos hacer? Un balance de costos mensuales. Hay que seleccionar un deducible adecuado, no porque yo quiero que me cubra desde muy poquito y entonces me pongo un deducible de 20,000 pesos. Acuérdense que su seguro de gastos médicos mayores es un seguro de gastos médicos mayores, no es para lo pequeño, ¿ok? Entonces, a lo mejor, si yo pongo mejor un deducible de 40,000, me voy a ahorrar una cantidad importante que puedo meter a mi fondo para ahorrar en este sentido a largo plazo, y entonces esos 40,000 sí los puedo cubrir, pero tampoco se trata de irme a un deducible altísimo que ni siquiera voy a poder pagar el deducible. ¿Cómo me voy a poder atender entonces en el hospital? Hay que tener una congruencia entre una cosa y la otra. Y por el otro lado, o la otra, de repente ponen un deducible muy alto y, oh sorpresa, tenemos un evento que fue por abajo del deducible y obviamente no me van a cubrir de manera directa el hospital. Ese tipo de detalles hay que tener mucho cuidado. Y elegir los coaseguros adecuados permite también manejar los costos imprevistos en tratamientos. Muchas veces no conocemos cómo opera el deducible y el coaseguro. El deducible es el primer gasto que voy a tener en mi seguro de gastos médicos mayores y a partir me fija el monto a partir del cual la aseguradora me va a empezar a cubrir. El coaseguro es una vez que pasé ese rango de la suma total, le quito el deducible y sobre ese monto que me queda se calcula el porcentaje de coaseguro. Pero no es indefinido, no es infinito, tienen un tope. Entonces, a lo mejor, si mi tope de coaseguro no es tan alto, puedo en lugar de manejar un 10%, puedo manejar un 15 o un 20%. Va a depender de cada caso. Y la combinación adecuada de deducibles, como les digo, optimiza el presupuesto familiar en salud. Ese es un punto muy importante. Ahora, la conservación de la protección médica en la vejez. Yo platiqué ahorita de gente de 40, de 50 años, pero ¿qué pasa cuando ya estamos en la fase donde ya no puedo estar ahorrando? En esos casos es fundamental planificar con tiempo para garantizar atención médica continua en la vejez. Sí les digo que normalmente, otra vez les reitero el dato de la primera lámina, donde les decía que 8 de cada 10 personas de 70 o más años necesita un seguro o necesita una atención médica. Y la previsión asegura que la cobertura médica se mantenga ante cambios o incrementos futuros. Aquí hay una cosa muy importante. No puede ser que cuando ya tengo 70, como el costo es altísimo, ahora la dejo de pagar. ¿Qué creen? Ahora es cuando sí más la necesitas. No nos podemos dar el lujo de perder ese seguro. Y aquí viene un punto muy importante. Existen productos financieros orientados a la protección y la vejez, como el plan que nosotros manejamos, que es Protect Senior. Estos planes de ahorro nos ayudan a asegurar estabilidad financiera durante la etapa adulta mayor. A veces, y estos planes Protect Senior, tenemos tanto planes para futuro como planes para el momento en el que ya estamos. Ahí sí, obviamente, ya les podemos dar detalles. Cuando quieran una plática al respecto, con muchísimo gusto se las podemos dar. Y aquí vienen una serie de consejos importantes para mantener la cobertura médica en la tercera edad. Hay que evaluar la póliza constantemente y ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y algo que va a ayudarnos muchísimo es adoptar hábitos saludables que nos va a ayudar a reducir riesgos y a facilitar el mantenimiento de una buena cobertura médica. Acuérdense también que un impacto importante en el costo de los seguros es justamente el que se está usando demasiado. Entonces, hay mucha gente que está pidiendo cobertura de enfermedades. Existen en las pólizas de gastos médicos mayores unas coberturas que nos abaratan las cosas de una manera muy, muy importante. Una de ellas es, por ejemplo, la asistencia médica telefónica o vía videoconferencia.
algo que nos trajo la pandemia muy positivo fue la posibilidad de tomar una consulta médica vía teléfono o vía videoconsulta, que no tiene ningún costo. Las aseguradoras no le ponen un costo a esto. Nos pueden mandar inclusive nuestra receta en PDF para que puedan ir a comprar de la farmacia. Y eso abarata muchísimo los costos. Imagínense una persona que se siente mal en la noche y vamos a poner dos ejemplos. Uno de ellos se va al hospital, al primer hospital que ve, no voy a decir marcas ni mucho menos, al primer hospital, el que tiene cercano, en el hospital lo revisa además cada especialista, dependiendo del caso, puede ser uno, dos, tres especialistas, y hacen exámenes médicos. ¿Y qué creen? Que a lo mejor tenía simplemente algún malestar estomacal, alguna cuestión más simple, y acaba pagando por ese hecho, pues entre 15 y 20 mil pesos. Ese es un costo. Que pueden llamar a estos sistemas que les digo, me dan un medicamento, voy, lo compro, gasté 400 pesos. Automáticamente fue totalmente otra cosa. Obviamente, si el problema persiste, pues ahí sí empezamos ya con algo más en serio. Pero si no, podemos abaratar muchísimo los costos. También, antes de llegar a la conclusión, otro punto que también pueden aprovechar muchísimo es todos los beneficios que hay de servicios dentales, de membresías médicas. Nosotros en JI Consultores, nuevamente les comento, tenemos una alianza estratégica, por un lado con laboratorios médicos y por el otro lado con ópticas. ¿Para qué? Para que tengan descuento. En esta semana, un cliente nuestro, se ahorró ni más ni menos que 3,000 pesos en la compra de sus lentes. Esos 3,000 pesos los pueden ir metiendo también en su fondo. Entonces, aquí el tema es querer es poder y tenemos que nosotros ahorrar, como dicen por ahí, hasta en defensa propia. Entonces, conclusión, los desafíos de los costos médicos, el aumento de los costos seguros presenta un reto importante para todos. Nosotros contamos con estrategias financieras claras, precisas, para ahorro, para protección, que van encaminadas a que ustedes puedan tener la mejor atención. Y protección para la vejez, también tenemos esquemas de ahorro para que tengan una protección en la vejez. Pues hasta aquí, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, pero si no, de cualquier manera, este video lo vamos a subir en las redes sociales y saben que cuentan con nosotros, cuentan con JI Consultores, saben perfecto, todas las personas que nos han confiado sus seguros médicos han visto que nosotros no solamente colocamos este seguro médico, sino que los vamos de la mano con ustedes durante todo el proceso, todo el tiempo, y somos literalmente su aliado en este tipo de esquemas, en esto y en todos los demás. Pues sin mayor detalle, les agradezco muchísimo y recuerden que JI Consultores es inteligencia financiera. Pueden consultar nuestra página jiconsultores.mx, pueden contactarnos en las redes sociales también, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X, y también por nuestros canales tradicionales también de WhatsApp. Pues no me queda más que decirles muy buenas noches, que tengan un excelente cierre de julio y que inicien agosto sumamente sanos, sumamente felices, con muchísima energía, con mucho empuje, y pues hasta la próxima. Déjenme dejar de compartirles y hasta la próxima.